Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de Emprendetub y hoy voy a hablar de algo que nunca he mencionado de manera directa en el canal. Sí, quizás ha salido alguna cosa en algunos videos y sí es parte de lo que a veces me preguntan, sobre todo en asesorías personalizadas o en asesorías de creación de empresa porque seguramente a todos los emprendedores a un mayor o menor nivel, con un menor o mayor nivel de comprensión real de esto y que finalmente es el tema del video, eh, sobre los peligros de el emprendimiento. Acá no quiero decir que emprender sea malo, que sea súper riesgoso, que sea terrible, para nada. Solamente estoy diciendo que hay riesgos y aquí voy a hablar de los 5 peligros más importantes que creo yo. Ojo, aquí esto está completamente basado en mi experiencia personal, en lo que yo he visto trabajando con otros emprendedores, en lo que me ha pasado a mí como también como emprendedor, de los miedos que yo mismo también tengo, de lo que he visto a nivel familiar. Ya, yo lo comenté en algún video por alguna vez o más de alguna vez quizá. Yo vengo de una familia donde hay emprendedores desde mi bisabuelo tenía un hotel. Eh, y de ahí para adelante, en la familia siempre ha habido una proporción mayor de personas que tienen negocio de respecto a personas que trabajan como dependientes o muchos de los que son dependientes también tienen negocio. Entonces, vengo de una familia con una cultura empresarial de hace muchísimos años y muy de cerca yo vi la quiebra de mis papás cuando yo tenía año 97, crisis asiática, nací en el 83. Yo tenía como 14 años cuando mi mamá, en ese tiempo, porque mi papá murió cuando yo tenía 10 años, entonces mi papá ya había muerto hace unos años, y ellos tenían un negocio, una barraca de maderas y también un negocio forestal, tamaño mediano, y durante la crisis asiática mi mamá quebró. Ya no pudo, tenía todo se basaba el crecimiento mucho en base a deuda con banca. Se acabaron los clientes porque se destruyó esa industria, desapareció el poder comprador y de ahí para adelante se llevó a toda la cadena, como pasa en cualquier de repente problema de este tipo con alguna industria. Mi mamá no pudo pagar y eventualmente eh, sufrió embargo, un montón de problemas derivados justamente de algunas cosas que tienen que ver con los 5 riesgos que voy a mencionar. Y aquí quiero ir con esto. El emprendimiento es maravilloso. Yo estoy súper agradecido de todo lo que me ha entregado en los más de 20 años que llevo emprendiendo en diferentes cosas. A lo mismo en este canal, de poder entregarles información a ustedes para que todos emprendan mejor. Soy una persona ultra pro emprendimiento. Para mí, una persona incluso es como mejor persona ya por el hecho solamente de estar emprendiendo porque uno sabe lo que cuesta, ¿ya? Y sabe igualmente la valentía que eso implica y el nivel de trabajo que vas a tener que realizar, sobre todo en los primeros años y un montón de otras cosas. Y por lo mismo, siempre he defendido que el emprendimiento hay que hacerlo con completa responsabilidad, entendiendo lo que uno se está metiendo. Y una cosa que encuentro bien terrible de nuestra cultura como sociedad es que algunos temas no los hablamos. Me refiero a muchas veces en nuestra familia no tenemos emprendedores. Entonces, de hecho, mucha gente me ha dicho, oye, la forma en que yo me informo de esto, porque yo soy la primera persona emprendiendo en mi familia, y eso es una realidad muy común, es con ustedes a través del canal. Entonces, en ese sentido, creo que ahí también hay una responsabilidad de nosotros de no solamente contar la parte tan bonita, sino que también contar lo que puede pasar para que uno tome decisiones y finalmente tome estos riesgos controlados que se definen en el emprendimiento. Y también creo que no ayuda para nada esta cosa que lo encuentro súper terrible, de que no nos gusta hablar de dinero ni de política. Bueno, de política ya no tiene nada que ver con este video, pero de dinero, por ejemplo, y que se considere que es como de mala educación, lo encuentro de verdad nefasto, porque justamente esto de no hablar del dinero, de no hablar de las finanzas personales, empresariales,
nos lleva a que seamos súper ignorantes en esa parte y no entendamos cómo funciona el mundo real a veces en la parte financiera, que mucho de lo que vamos a hablar en el video tiene que ver justamente con eso. Entonces, tenemos que empezar a entender de que obviamente no se trata, y no estoy hablando de dinero, de que tú andes hablando y que te sientes en la mesa a contar lo que tienes y lo que no tienes y que se trate de eso. Para nada. Estoy hablando de que uno tiene que tener una idea clara de poder hacer una conversación respecto de activos y pasivos finalmente y cómo vas a ir creciendo en el tiempo. Y si eso lo consideramos como mala educación y no lo hablamos con nadie y no hablamos ni siquiera con nuestra familia cercana, que yo creo que ahí debería estar el núcleo que te ayude con eso. La verdad es que bien poca información vamos a tener, es un tema que no vamos a tratar y que cuando nos pegue no vamos a saber qué hacer. Voy con el primero, que no tiene tanto que ver con este tema del dinero. Disculpen un poquito que estoy un poquito resfriado, así que si estoy hablando medio raro o me molesta un poquito la nariz y la garganta, creo que estoy bien como para grabar. De hecho, por eso no había grabado. Estoy con mi agüita por acá y todo, pensando que ya voy a cumplir 40 años. Yo creo que por ahí va la cosa. Hay que ver el carnet. Bueno, primer riesgo. Como representante legal de una empresa, y esto de repente muchas personas lo confunden, por eso lo trato en el video como el primer punto. Como representante legal de una empresa, si tu empresa comete cualquier ilícito, ya, cualquier delito, tú respondes igual con todo, incluso te puedes ir preso. ¿Ya? Súper importante eso. O, obviamente, la gran mayoría de las empresas no van a crearse en la base de cometer ilícitos o engañar a nadie. Para nada. Pero, igualmente, es importante que entendamos esa parte, porque, por ejemplo, podemos tener algún socio, finalmente, que se pase de listo y nosotros somos representantes legales de la empresa con él, o quizás nosotros somos representantes legales y esa persona no, y quien responde es el representante legal además de la empresa. Y no existe esta limitación de responsabilidad. La limitación de responsabilidad en las EIRL, en las sociedades de responsabilidad limitada, en las sociedades por acciones, en las anónimas, en abiertas y cerradas. La limitación de responsabilidad es en el involucramiento del capital y la separación con tu patrimonio personal. Pero eso no tiene nada que ver con la consecución de algún ilícito. ¿Ya? Obviamente esto tiene que pasar por un proceso judicial, tiene que haber una sentencia, pero de todas maneras es algo que tenemos que considerar, sobre todo en la base, creo yo, de tener claridad absoluta de lo que está haciendo nuestra empresa, sobre todo cuando el negocio crece, y de con quienes nos asociamos. ¿Ya? Por ejemplo, todos habrán visto el caso los casos súper bullados y lamentables de las fundaciones, y las fundaciones hoy día que lo que hacen es cargarle todo al representante legal, y el representante legal no sé en qué caso será verdad, no será verdad, no tengo idea. No es un tema que me corresponda ni siquiera, creo yo, opinar, porque si uno no tiene la información, yo soy de la idea de que hay que quedarse calladito, pero lo que uno ve es que ahí uno entiende que el representante legal finalmente es el que corre con todas las consecuencias. Así que este tema de ser representante legal de una empresa, tomémoslo en serio. ¿Ya? Tomémoslo en serio. Por ejemplo, también, antes de cerrar y pasar al punto 2, muchas veces cuando en una empresa hay personas que no pueden tener calidad de representante legal porque, por ejemplo, son extranjeros y no tienen residencia definitiva y le piden a alguien así como favor ser representante legal mío, esas mismas personas que van a ser representantes legales, ojo, no les digo que desconfíen de esta persona que les está pidiendo este favor, pero entiendan las implicancias igualmente y vean bien de quién van a ser representantes legales. Yo no lo encuentro algo para nada liviano y en ese sentido jamás sería representante legal de una empresa que no sea algo donde yo esté completamente involucrado y sepa finalmente a qué se dedica ese negocio y qué es lo que va a hacer, para acotar simplemente el riesgo. Otra cosa, súper importante también, el punto 2. Un mal desempeño económico de una empresa puede perjudicar el historial financiero de una persona incluso de por vida.
¿Ya? De nuevo, volvemos al tema de la limitación de responsabilidad. Sí, efectivamente, no vas a perder todos tus bienes ante acreedores, efectivamente, si tienes una EIRL, una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad por acciones, anónima, cerrada, todas las que tienen limitación de responsabilidad. Sin embargo, tú como emprendedor que estuvo involucrado en una quiebra o en una situación donde la empresa se clavó a todo el mundo y no pagó, cuando vayas al sistema financiero de nuevo, te van a cobrar de vuelta la cuenta. ¿Ya? O sea, vas a quedar fuera del sistema. Te lo digo porque, como les comentaba, en mi familia pasó, a mi mamá le pasó. Ella era la representante legal de dos empresas que dejaron de funcionar y, perdón, de una empresa que dejó de funcionar que estaba con su root personal, incluso tuvo embargos y todo, y hasta el día de hoy. Hoy día mi mamá es una persona que tiene un patrimonio bastante grande, ¿ya? Lo tiene en una sociedad principalmente con la que opera, y como persona natural, prácticamente ningún banco le abría en cuenta, y estamos pensando que esa quiebra sucedió el año 97 y estamos en el año 2023. Y estamos hablando igualmente de una persona que puede acreditar un patrimonio actualmente bastante grande, como les comentaba. Entonces ni siquiera es como que no te permiten a veces ponerte de pie de vuelta. Esto tampoco es para que le tengan miedo al emprendimiento, porque la parte del riesgo puede estar, efectivamente. Y también yo les estoy hablando de que en el caso de mi familia, la empresa igual no era una empresa pequeña, entonces el nivel de activos que tenía y el nivel de deuda igual era grande. Estamos hablando de una empresa que tenía 70 trabajadores, tenía camiones, tenía grúas, tenía aserraderos, campos, que explotaba, todo se pagaba vía banca, estaba en crecimiento el negocio, pero obviamente que un negocio más grande arrastra efectivamente un problema mayor. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ojo con eso, ¿ya? Ojo sobre todo también con el tema banca. En la banca tampoco existe la exención de responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando tú pides un crédito, ¿ya? El banco te va a pedir que tú seas aval de ese crédito como socio de la empresa. Todos los socios van a tener que ser avales de la empresa. Entonces, en ese sentido, la empresa no paga, te cobran a ti. El banco no pierde en esa parte, jamás. Y por tanto, no te vas a escapar de la deuda bancaria de ninguna manera. Deudas tributarias. Deudas tributarias igualmente. Esas te pueden perseguir muchísimo tiempo. Hace poco tuve un cliente, y esto es lo otro que las personas no entienden. De repente dicen, no, pero es que yo tuve esta empresa murió y yo parto no. A este cliente lo pusimos en una creación de empresa. Y él me contó después, ¿ya? La verdad que cuando creamos la empresa no me dijo nada de esto. Si me hubiera contado, seguramente yo le hubiera recomendado que lo más probable es que iba a tener problemas y por tanto no lo coloquemos a él como representante legal. La cuestión es que en el resumen él tenía una deuda, no recuerdo si eran 150 o 200 millones de pesos de deuda tributaria, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que le debía al Estado entre 150 y 200 millones de pesos. Resulta que esta persona crea la empresa, y al otro día nos contacta para hacer una modificación porque resulta que cuando trató de hacer inicio de actividades, el Servicio de Impuesto Interno inmediatamente le dijo, no, usted no puede hacer inicio de actividades porque usted como persona natural, representante legal de esta empresa, primero necesito que resuelva la situación que usted tiene a nivel personal posteriormente vemos si que puede ser representante legal de una empresa. A ese nivel te persiguen la deuda tributaria, que además tienes que alegar su prescripción, hay cosas que puedes hacer efectivamente ahí, pero ahí necesitas asesoría legal y si no, la deuda ahí queda y eventualmente por algún lado alguna vez te pueden agarrar igual. Entonces ese es el segundo punto. El tercero, lo comenté ahora en realidad, que el endeudamiento con entidades financieras en general siempre vas a ir como aval, así que no te vas a zafar de ninguna manera. Entonces siempre considera eso. Cuando tú estás firmando como aval, tú vas a responder igual por esa deuda. Estoy hablando de deudas con bancos, pólizas de garantía.
algo que nunca he comentado acá en el canal. El año 2018 yo tuve problemas con dos pólizas de garantía que me cobraron de la ejecución de proyectos. Tuve una discrepancia en términos de cómo se estaba ejecutando y el mandante, para mí, de manera arbitraria, y de hecho yo demandé, eh, y perdí, por lo demás, tuve que pagar. Y tuve que pagar más encima costas, todo. Eh, y yo tenía las pólizas, yo como aval. Perdí en eso, fueron como, entre todo el proceso, perdí como 50 millones de pesos, en realidad. Y tenía que pagarlos porque como yo tengo igual patrimonio como persona natural, si yo decidía, esto es injusto, no voy a pagar, y yo me la jugué también por la vía judicial y perdí, efectivamente, no pude probar que efectivamente para mí hasta el día de hoy fue completamente injusto el tema porque para mí estaba bien ejecutado el trabajo. Sin embargo, no fue así. Es complicado, esto fue con un organismo del Estado. Es complicado con organismos del Estado porque las condiciones finalmente para el cobro de la póliza son súper arbitrarias. Finalmente no tienen mucho que probar ellos. Yo ahí aprendí a la mala. O sea, el contrato después yo cuando lo vi con detalle, la verdad que era súper abusivo y era súper difícil establecer. O sea, si ellos te quieren cobrar la póliza, eventualmente te la pueden cobrar. Eso es. Y mientras estés en una buena relación para poder ejecutar, súper bien, eso no sucedió y bueno, yo dejé de trabajar igualmente con muchas instituciones del Estado por lo mismo, imagínense, perdí 50 millones de pesos, tuve que pagarlos, por suerte pude pagarlos en 2 años, la verdad que era terrible porque trabajar para pagar una deuda no es grato, me imagino si quieren déjenme en los comentarios si alguien le ha pasado y es bien frustrante porque no creces, estuve como 2 años estancado. Y por tanto ahí mucho cuidado con eso. Queda hasta el final del video porque voy a comentar algo que puedes hacer para disminuir el riesgo. Ya súper importante, que es algo que yo hice hace años. En el fondo y que eventualmente baja muchísimo el riesgo y que eventualmente te permite que si te quedara la escoba, igualmente te salvas de alguna manera. ¿Ya? O sea, por lo menos para poder reemprender o volver a hacer tu vida normal, porque hay gente que después de este tipo de cosas no vuelve a emprender. Finalmente queda ahí y dice, chuta, nunca más. Se los voy a contar igual al final para que se queden hasta el final del video. La cuarta, accidentes laborales. Súper importante. Hay que entender que ante un accidente laboral, si la empresa fue negligente, tú como representante legal puedes tener problemas serios. A nivel, de nuevo, volvemos al punto uno, te puedes ir preso. Entonces, es súper importante que tengas tanto todas las medidas de seguridad controladas en tu empresa, si es que tú trabajas con trabajadores, si eres una constructora. Mis papás tenían una barraca de maderas y faena forestal con riesgo altísimo, personas que de repente no muy calificadas, estamos hablando de hace 30 años atrás, personas no tan calificadas operando maquinaria que tiene cierto nivel de complejidad con un riesgo alto, estamos hablando de sierras pues, de corte efectivamente en esos periodos que mis papás trabajaron tuvieron accidentes laborales, por suerte nunca fue nada que fuera responsabilidad de la empresa, pero tuvieron igualmente denuncias, todo lo que te puede pasar. De hecho, mi hermana, que es abogado y es especialista laboral, se dedica efectivamente a eso y se dedica normalmente a representar empresas y lo que más finalmente genera complejidad para el trabajo de ellas son los accidentes laborales, porque es donde más riesgo, insisto, hay. Y ahí también, con la responsabilidad con la empresa, te puedes ir con todo. O sea, la empresa puede morir por un accidente laboral donde en el fondo se descubra que la empresa fue negligente. Entonces, mucho cuidado con eso, porque ahí la empresa es responsable y uno tiene que poder defenderse y probar. Así funciona la ley, no es al revés. El trabajador te denuncia y tú vas a tener que probar que efectivamente no fue así. ¿Ya? Entonces, pórtate bien con tus trabajadores, ten todas las medidas de seguridad y haz las cosas como corresponde porque de lo contrario las consecuencias son súper delicadas. Y la última, ya que no es menor tampoco, cualquier accidente provocado por un vehículo de tu empresa igualmente te puede involucrar a ti como representante legal.
¿A qué voy? Si tú eres una empresa, de nuevo, una empresa que tiene una operación con, por ejemplo, camionetas, camiones, y justo un conductor bebió, atropelló a alguien, chocó, después van a revisar que toda la documentación del vehículo, así que todo está en regla. Si había algo que no está en regla, uno se puede meter en un problema grande. Y las empresas, a mi parecer, de las que tienen más riesgo a nivel si pudiéramos medir el riesgo a nivel de la empresa, eh, son efectivamente las que tienen vehículos en la calle. De todas maneras, porque tú no sabes cómo se puede comportar una persona e insisto, tú eres responsable y puede pasar. Hay conductores que se pueden comportar impecable por 50 años y un día, un descuido, quedó la escoba y tienes que de nuevo velar porque todo esté en regla. Por eso, muchas empresas de transporte que tienen buena asesoría, que son más grandes, ¿qué es lo que hacen? Tienen la empresa que opera los vehículos, que le arrienda los vehículos a otra, para que si la empresa que opera los vehículos tiene algún problema, no tengas que responder con todo el patrimonio de la empresa. ¿Ya? Por eso las empresas de buses, por ejemplo, tienen tantas razones sociales. No es una cosa así como de que a ellos les guste tener un montón de empresas porque son muy grandes, dicen algunos. No, no funciona así. ¿Ya? Es más que nada porque en algún momento tienes que cortar finalmente y acotar el riesgo. De todas maneras, porque uno tiene que velar por no perder todo el patrimonio y no quedar, como decía al principio, inválido, por decirlo de alguna manera, para poder reemprender. Antes de cerrar y darles este consejo que les comentaba de qué es lo que pueden hacer para ir disminuyendo el riesgo, les pido que se suscriban al canal y bueno, si te gusta este tipo de videos, dale me gusta, compártelo igualmente. Y el consejo que les quería dar es algo que yo hice hace bastantes años atrás. Es la base de que yo tengo varias empresas, tengo patrimonio, eventualmente todos los que tenemos negocio tenemos riesgo. De hecho, hay algo que siempre yo le escuchaba a mi mamá, que es de la persona que yo más ha aprendido de negocios en la vida. Mi mamá tiene 62 años ahora, tenemos negocios en conjunto y todo, y una máquina todavía mi mamá. Siempre me dice, ella siempre dice, el que más tiene que perder. Y eso es así, efectivamente. Tú más creces, más riesgo vas a tener. Y por tanto, ese riesgo, para mí al menos, conlleva la responsabilidad de que hay que protegerse. Yo, por ejemplo, yo tengo hijos, tengo familia que depende de mí. Entonces yo tengo que efectivamente, no puedo decir, no, pucha, me arriesgo y si se va todo a la cresta, da lo mismo. No, no da lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que he hecho yo? Yo hace años creé una sociedad de inversiones. Y esa sociedad de inversiones, cada cosa que yo he logrado ir pagando y que no tiene una prenda ni una hipoteca, la voy transfiriendo a esa empresa. Y esa empresa no tiene inicio de actividades, por ende no tiene un riesgo de que si en algún momento yo tengo algún problema, yo o tengo algún problema con una empresa mía, pero que igual me involucra a mí por el tema de ser representante legal, no hay manera de que tú llegues a una razón social distinta. O sea, esa razón social es imposible que tú la puedas tocar. Esto no es complejo de hacer, sí te recomiendo buena asesoría legal para ver los montos a declarar igualmente, sobre todo respecto del patrimonio que va a tener este negocio, y es algo que eventualmente tienes que estar mirando también desde el punto de vista de cambio de normativa, por ejemplo, a nivel impositivo, pero se puede hacer, no es complejo y es algo que a mí al menos me tiene tranquilo de que si en algún momento quedara la escoba, si a nivel de pierdo todo a nivel de la empresa, que no creo, porque hoy día yo creo que mi operación no asume un gran riesgo, eh, pero igual, de todas maneras tengo eso, que tengo ahí y que como digo, no es posible tocarlo. Y yo soy representante legal de la empresa y soy el dueño y puedo disponer igualmente de esos bienes como si estuvieran a mi nombre, de todas maneras. Entonces, es una figura y es completamente legal, además. No es algo que, no hay ningún, no, que se la está buscando, no, es completamente legal, cualquier persona lo puede hacer. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con más emprendedores. Cuéntame en los comentarios igualmente si sabías de esto, si te parece interesante y nos vemos en el próximo.